En un rato Euge va a presentar un análisis de lo que es hoy el panorama de los transportes y lo que por supuesto complica en cuanto a servicio público a las personas que toman colectivos, trenes, subtes, cada uno por supuesto con su propia dinámica y haremos foco en los colectivos. Pero vamos a conversar con Daniel Dreisen, que es director de Aleph Energy, ex secretario de Planeamiento Energético. Y por supuesto que el tema es qué va a pasar con el precio de las naftas al mantener esta situación de complejidad e incertidumbre en el estrecho de Hormuz. Mientras hay un cuarto intermedio en el juicio por la muerte de Maradona, en un ratito ampliamos. Daniel, Juan Pablo Barsky, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan Pablo y audiencia? Buenos días. Un placer tenerte en el programa, gracias por atendernos. Bueno, hay una decisión de YPF, acompañada por otras empresas, de no trasladar lo que es un aumento sostenido del barril con alguna oscilación. ¿Se puede pensar más allá del día a día o hay que hacer un F5 permanente respecto de la relación entre el precio del barril y el precio de la nafta? Bien, en Argentina, como vos bien dijiste, la nafta y el gasoil subieron en promedio 24% desde que empezó la guerra. Para que se den una idea, en Estados Unidos, que hay precios 100% libres en ese sentido, subieron 36%, ¿sí? Si uno hace los números en Argentina, deberían, por los impuestos que tenemos en nuestro país, deberían haber subido aproximadamente 34%. O sea, de alguna manera YPF moderó la suba, no trasladó completamente la suba, y hace una semana firmó un acuerdo por 45 días para que no haya más incrementos en los combustibles, esperando que este conflicto internacional sea corto, bajen los precios del petróleo, que es algo que el mundo espera, porque vivir con estos precios de petróleo, con este estrangulamiento del 12-13% de la demanda del petróleo y el 20% del gas licuado que circula en el mundo, es muy difícil. Con lo cual, de alguna manera, hicieron un buffer, ¿no? Un pulmón, por 45 días, esperando que esta situación bajen los precios y se recomponga, ¿sí? Bien, el buffer, el pulmón, ¿tiene fecha de vencimiento o, de nuevo, hay que esperar los acontecimientos? ¿Cuánto, digamos, influye también la cuestión doméstica en algo que no depende de Argentina y depende de otros actores? Sí, el acuerdo es por 45 días, o sea que es hasta el 15 de junio aproximadamente, o sea, desde el 1 de abril, hasta el 15 de mayo. Sí, empezó sí, exactamente, empezó el 1 de abril, sería hasta el 15 de mayo, y ahí se verá qué se hace. Si el precio no baja, va a ser muy complicado para lo que son los productores, porque el gobierno tiene una disyuntiva, ¿no? ¿Qué pasa? Si toca el precio del petróleo, es una señal bastante mala para los inversores, que claro, justamente la muerta está en un momento de aceleración y donde están entrando un montón de capitales. Por otro lado, tampoco puede subir el surtidor un 40% porque otra de las variables clave es la inflación, ¿no? Nosotros hemos hecho un cálculo y aproximadamente la inflación que va a salir justamente hoy, a nosotros nos da que más o menos 0,5% del número que salga probablemente sea por el incremento del costo de los combustibles, ¿sí? Este no es el único efecto que tiene sobre la Argentina esta guerra, ¿sí? Hay 4 efectos, en mi opinión. Uno, lo que vos mencionaste, Juan Pablo, que es el inmediato, que es el aumento de los combustibles, que lo ve la población inmediatamente. Pero también va a llegar a la demanda efectos sobre todos los insumos, o sea, todos los plásticos que nosotros vemos, todos los fertilizantes vienen del gas, ¿sí? Y el gas aumentó en el mundo un 70% aproximadamente, y todo eso, de alguna manera, va a llegar a la demanda. Tarda entre 1 mes y 4 meses de que empezó la guerra, ya pasó 1 mes y medio de que empezó la guerra, con lo cual ya se están viendo algunos efectos sobre la demanda. Eso en relación a lo que es la inflación, ¿sí? En segundo lugar, entran más dólares a la Argentina, ¿sí? El Banco Central, sí, que necesita dólares, están entrando más dólares porque el precio está más alto, 4.000 millones de dólares más, ¿sí? Y también otro efecto es que Argentina es un lugar, se ve como un lugar seguro de energía, lejos y sin conflictos, con lo cual
justamente en este momento que se están debatiendo proyectos importantísimos de infraestructura y de exportación energética argentina, principalmente de gas, eso podría ser una ayuda. Daniel, ¿cuándo vamos a ver este efecto positivo del que estás hablando, de los 4.000 millones de dólares que entran porque sube el combustible y suben precios, las exportaciones de Argentina? ¿Cuándo lo vamos a ver reflejado en la balanza? Ya, o sea, ya las exportaciones que se están haciendo en abril y parte de las que se hicieron en marzo, de que empezó la guerra, ya están, o sea, antes de la guerra, para que se den una idea, el precio estaba a 65 de petróleo y ahora está a 95, casi 100, o sea, hubo un 50% de aumento. A nosotros desde la consultora nuestra nos daba que básicamente la balanza comercial antes de la guerra iba a ser 9.000 millones de dólares y ahora nos está dando aproximadamente 14.000 millones de dólares a lo largo esto se va dando, eso es para el año, ¿no? Para el año 2026 y esto va sucediendo mes a mes, ¿sí? En algún momento, indefectiblemente, la guerra va a terminar, sea ahora o en un mes, cuando sea. ¿Cómo va a ser para vos esa nueva normalidad de las exportaciones, sobre todo de esa región, a través del Estrecho de Hormuz y demás? ¿Y cuánto tardaría en recomponerse la producción, dado los daños que recibió? Y sobre todo, ¿dónde para vos va a estar el nuevo piso en el precio? ¿Va a volver a los $70 por barril del Brent o se va a mantener más alto ya de por sí en el futuro? Bien, muy buena pregunta, muy interesante. En mi opinión depende mucho cómo termine la guerra, ¿sí? Siendo a un extremo, el gobierno o el régimen iraní es derrotado. Irán es una superpotencia energética, acuérdense, es el quinto productor de petróleo, el tercer productor de gas del mundo y tiene un potencial inmenso. Con lo cual, siendo a un escenario extremo, no quiere decir que sea, pero que si de alguna manera Estados Unidos e Israel ganan la guerra, derrocan a este régimen y de alguna manera entran inversiones a Irán, ¿sí? El precio podría bajar, internacional podría bajar debajo de lo que era el precio preguerra, que es lo que muchos analistas decían antes de la guerra, decían que iba a bajar más el precio del mundo. Sí. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está produciendo cada vez más petróleo y más gas. Acuérdense que es interesante, Estados Unidos tiene muchas vacas muertas, ¿sí? Tienen como 7 u 8 vacas muertas que fueron muy exitosas y que en los últimos 10, 15 años hicieron una revolución silenciosa, ¿sí? La revolución silenciosa del no convencional en el mundo, que cambió la geopolítica, que Estados Unidos se convirtió en el primer productor de petróleo y gas, con lo cual si en Irán pasara esto que digo, el precio sería más bajo. Si se llega a una tregua, termina la guerra, pero sigue este riesgo geopolítico, probablemente el precio siga relativamente alto, no en 100, pero si me decís a mí, en 70, 80 puede seguir, que es un poco más alto que lo que estaba en la preguerra, porque sigue esta posibilidad de guerra y de riesgo y de un Estado que también, la verdad, financia grupos terroristas, ¿no? Y eso genera mucha tensión en un lugar donde es una arteria principal de la energía del mundo, acuérdense, ¿sí? Esto se está estrangulando una arteria en un mundo que está hiperconectado, ¿no? Es un mundo que cuando uno lo mira a grandes rasgos es interesante verlo como una gran cadena de valor o una cadena de montaje, siendo Medio Oriente y Rusia los principales productores de energía en esta cadena. No quiere decir que Estados Unidos no produzca, pero ellos son los que más exportan, ¿se entiende? Se entiende. Entonces, cuando vos ves esa cadena de valor, de alguna manera el mundo asignó ciertos roles consciente e inconscientemente. China es el que produce todas las manufacturas, Estados Unidos e India todos los servicios, Latinoamérica principalmente todo lo que es agricultura y recursos naturales, Australia también, minería y energía, Europa probablemente también es servicios, y en ese mundo que está de esa forma está de alguna manera fragmentado con esto, sí, está fragmentado con esta guerra y ya venía fragmentándose por lo que era la guerra comercial Estados Unidos-China y antes por la guerra Rusia-Ucrania, ¿sí? Sí. Daniel, ha sido muy claro y muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto hablar con ustedes. Un placer. Daniel Dreysen, director de Aleph Energy y ex secretario de Planeamiento Energético. Es el regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo.
After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez.